En este trabajo quiero compartir una visión clara sobre el tema análisis comparativo entre Karl Marx y Lenin. El objetivo es explicar cada uno de ellos y su relación entre sí y con la actualidad. Como ya hemos visto, en la tabla comparativa se mencionan algunos puntos clave. Ahora vamos a profundizar para entender mejor su definición y su aplicación. No solo se trata de definiciones, sino de reflexionar. En síntesis, el recorrido por estos conceptos nos permite entender mejor el tema y abrir espacios de reflexión. Como primer concepto clave, poder. Para Marx y Engels analizan que el poder nunca es neutral ni universal, sino que responde a los intereses de una clase dominante. Posteriormente, para Lenin, analiza que el poder es una herramienta clave para dominar a una clase sobre otra. Se puede decir entonces que analizando el concepto desde diferentes perspectivas, el poder nunca es neutral, sino que es una dominación sobre una clase. En la actualidad, se concibe el poder mediante las redes sociales, mediante las tecnologías, no simplemente a través de una coerción física, sino también mediante los discursos. La burguesía. La burguesía en el manifiesto del Partido Comunista se concibe como la clase dominante contemporánea, donde los propietarios de los medios de producción ejercen su poder mediante la explotación. Lenin interpreta que la burguesía se concibe en el Estado como el aparato de poder. Entonces, la burguesía organiza la sociedad bajo su lógica de beneficio. Hablar hoy de burguesía implica reconocerla en corporaciones globales, élites financieras que perpetúan las desigualdades bajo un control económico. El comunismo. El comunismo para Karl Marx y Engels no es una idea abstracta, sino la doctrina práctica que establece las condiciones necesarias para la liberación del proletariado. En cambio, para Lenin, es una fase histórica donde el Estado deja de ser necesario ya que no existen clases. Desde mi perspectiva, el comunismo es la superación definitiva frente a la opresión, donde ahora implica verlo en un horizonte crítico frente al capitalismo, vigente por la lucha de la igualdad y la justicia social. La lucha de clases. La lucha de clases en el manifiesto del Partido Comunista es la lucha constante entre quienes trabajan y generan riqueza y quienes se benefician de este trabajo sin necesidad de producirlo. Sin embargo, para Lenin, la lucha de clases es el camino indispensable hacia la emancipación total y la construcción de una sociedad igualitaria. Se puede decir que la historia de todas las sociedades es la historia de una lucha de clases, es decir, un enfrentamiento estructural. Hablar hoy de lucha de clases implica reconocer a los trabajadores y a las élites económicas en un enfrentamiento de desigualdades globales. Monopolio. Marx y Engels conciben al monopolio o su equivalente en la concentración capital, resultado inevitable del desarrollo capitalista y la libre competencia. Posteriormente, Lenin interpreta el monopolio como el rasgo económico definitorio del imperialismo, a lo que llamó la fase superior del capitalismo. Puede entender entonces que el monopolio es una estructura de mercado en el cual una empresa o una entidad controla de manera exclusiva su producción o distribución de un bien o un servicio. El proletariado. El proletariado en el manifiesto del Partido Comunista es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo y no del rédito de algún capital. Y Lenin lo interpreta como la única clase social revolucionaria, capaz de dirigir al aplastamiento de los explotadores. En definitiva, hablar de proletariado significa reconocerlo en sus nuevas formas de trabajo asalariado y precarizado, manteniendo su potencial colectivo. Algunas de sus características es la diversidad interna, como puede ser urbano en los servicios y la industria, y rural a través de la agricultura, como también una dependencia al salario. La manufactura. La manufactura en el manifiesto se entiende como la etapa en la que los gremios tradicionales pierden su lugar frente al taller industrial
y Lenin lo interpreta que gracias a los ferrocarriles, las fábricas, las comunicaciones, el poder estatal simplifica su trabajo. Puede entender que la manufactura es la base material de nuevas formas sociales, donde nos invita a reflexionar que implica el antecedente de una producción moderna, donde la fragmentación del trabajo sigue siendo un mecanismo de control y de eficiencia. Hoy en día sus características es la tecnología, dominación. Marx y Engels analizan que la burguesía ha perdido esta capacidad. Sin embargo, no pueden sostener su papel de clase dominante ni imponer sus reglas. Por lo tanto, Lenin analiza que la dominación es el papel central del Estado. Entonces, hablar hoy de dominación implica ver y reconocer más allá, reflexionar que el Estado y las instituciones aún actúan de forma desigual, con muchas desigualdades. Revolución. Para los autores en el manifiesto no es un hecho aislado, sino la fuerza decisiva para hacer un cambio histórico. Sin embargo, para Lenin es un acto autoritario en el que parte de un grupo, de un pueblo, se unen para oponer su voluntad mediante las Fuerzas Armadas. Desde mi perspectiva, hablar de revolución hoy implica reconocer la ruptura frente a sistemas que perpetúan desigualdades, aunque ahora se ve reflejado a través de movimientos sociales, culturales y no militares. Lo podemos ver reflejado a través de dimensiones políticas, como también acciones colectivas de grupos que tienen un motivo en común. Medios de producción. Para Marx y Engels analizan que los medios de producción son las herramientas concentradas en manos de la propiedad burguesa. Mientras tanto, para Lenin son las personas como los obreros, los campesinos, intelectuales que prestan su servicio al Estado. Me hace reflexionar que los medios de producción son los materiales técnicos como también organizativos que permiten producir bienes y servicios necesarios para una sociedad. Los componentes materiales son las herramientas, la materia prima, la tierra, fábricas, entre otros. Capital. El capital en el manifiesto es la propiedad que explota el trabajo asalariado, y Lenin ve el capital como la fuerza económica que utiliza el Estado para dominar. Se puede decir entonces que el capital es el conjunto de bienes, recursos o valores que se utilizan para generar riquezas, a través de fuerzas productivas o de intercambio. Expropiación. En el manifiesto del Partido Comunista, la abolición de la propiedad privada en la sociedad burguesa. Marx y Engels no solamente lo ven como un fin en sí mismo, sino como un medio inevitable y transitorio para transformar los medios de producción. Lenin ve la expropiación como el primer acto independiente del Estado proletario, marcando la transformación de la propiedad burguesa a la propiedad estatal. Se puede decir entonces que la expropiación es un acto jurídico por el cual el Estado priva a una persona de manera física o moral, a causa de utilidad pública o interés social. Sus características es la autoridad estatal, el carácter excepcional, entre otros. Plusvalía. Marx y Engels hacen referencia al mecanismo de explotación, mientras que Lenin no da una definición específica, pero hace un comparativo entre el moderno Estado representativo con la explotación a través del capital. Reflexiono que la plusvalía designa el valor excedente generado por el trabajo obrero. Esto surge a través de la diferencia del trabajador y lo que recibe de salario por su fuerza de trabajo. Emancipación. Para Karl Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista no es solo la liberación individual o de clase, sino un proceso colectivo y definitivo. En cambio, Lenin entiende la emancipación como la liberación económica del trabajo, es decir, la superación de la explotación de la clase obrera. En definitiva, hablar de emancipación nos hace reflexionar cómo reconocerla en la búsqueda de la justicia social y la autonomía frente a estructuras de explotación vigentes hoy a través de la sociedad como también de forma laboral. El marxismo.
en el manifiesto del Partido Comunista, aparece como una teoría crítica que explica la historia a través de la lucha de clases, mientras que Lenin retoma el marxismo como la teoría crítica de la dictadura del proletariado y el papel del Estado en la transición al comunismo. El marxismo lo concibo como un método de análisis crítico que nos permite comprender las raíces de las desigualdades y las dinámicas de poder que atraviesan la historia y la vida cotidiana. En conclusión, el presente trabajo nos permitió abordar los aspectos centrales del tema, donde a lo largo del desarrollo de este se constató de tener una visión crítica y reflexiva, donde reafirmamos la importancia de seguir estudiando la materia.